Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Bien lo dice Lalo, estamos prácticamente a una hora de que arranque. Espérenme tantito, ya me echaron encima. Bueno, vamos a hablar de los partidos de ayer, traen prisa. España empata con Rusia el día de ayer y en penalti se resuelve el pase de la escuadra local. Sí, hablaba de México, pero andan con prisa en cabina, así que vamos rápido. Y el mismo marcador también, Croacia frente a Dinamarca, empate a 1. Y en penaltis Croacia elimina a la escuadra danesa. Después de estos resultados, ¿cómo van las llaves de los cuartos de final que ya quedaron definidas? Ahora que quiero los otros gráficos no nos ponen. Ahí está, Uruguay frente a Francia y Croacia frente a Rusia. Son las llaves ya definidas para el viernes y el sábado 7 de julio, el viernes Uruguay frente a Francia y para el sábado a la 1 de la tarde Rusia frente a Croacia. Y precisamente de esto estuvieron hablando ayer en las redes sociales del tema del Mundial de Rusia 2018, a pesar de que fue un día importante para nuestro país por ser un día de votación, pues la gente no se alejó de los partidos que se disputaron este domingo. Fueron dos partidos que en los 90 minutos quizá quedaron a deber, pero que trajo la emoción de los penaltis para dejar al final un grato sabor de boca. Y ahora sí vamos a hablar del partido entre México y Brasil. En punto de las 9 de la mañana se estarán enfrentando en la arena de Samara, la oportunidad histórica de Juan Carlos Osorio y sus muchachos precisamente de trascender, de dar ese paso al famoso quinto partido, y me parece que va a ser vital, no me parece, será vital el duelo que sostengan dos jugadores que prometen ser las promesas de uno y otro fútbol. Por el lado mexicano, Irving Lozano, y por el otro, Gabriel de Jesús. El duelo entre Brasil y México nos dará la oportunidad de ver en la cancha a dos de las promesas más firmes del fútbol mundial, el mexicano Irving Lozano y el brasileño Gabriel de Jesús. Con 23 años de edad, el Chucky tuvo gran temporada en Holanda, la cual fue refrendada con el título del PSV. Elemento explosivo, completo, que tiene como principal cualidad su gran velocidad y desequilibrio por las bandas. De hacer un buen mundial, se tasaría aún más por lo que bien pudiera dejar el fútbol holandés. Hasta el momento, en su cuenta personal ya tiene un tanto en esta Copa del Mundo, el cual convirtió ante Alemania en la primera fecha de la fase de grupos. Por su parte, Gabriel de Jesús, con 21 años de edad, juega en el Manchester City. Mostró su valía desde sus primeras épocas cuando estaba en el Palmeiras, en donde se cansó de hacer goles. Gracias a su olfato goleador, pudo dar el salto al fútbol de Inglaterra, muy parecido a lo que en su tiempo mostró Ronaldo Nazario. Jesús posee una habilidad impresionante para moverse en el área. Define con sangre fría, puesto que en un toque puede resolver toda la jugada. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, el ánimo está con todo del lado mexicano, se pintaron ya el cabello, ya lo habían hecho Corona y Salcedo, tocó turno del Ayun y también del Chicharito Hernández de teñirse el cabello. Ya salió la alineación de México, la gran sorpresa es la inclusión de Rafael Márquez, el veterano capitán, va de arranque frente a Brasil y el Ayun va a la banca, es digamos la única modificación. Hugo Ayala será quien supla al suspendido Héctor Moreno. Lo de Márquez es de llamar la atención, apuesta por el Juan Carlos Osorio. Márquez irá como medio de contención frente a los brasileños. Y decía, el ánimo está a tope, incluso también está impregnando a los directivos mexicanos. Gerardo Torrado, que sabe precisamente lo que es vivir un mundial, lo hizo como jugador, habla ahora en su faceta de directivo de selecciones nacionales. Después de una derrota y proceso de analizar, de autocrítica, de aprendizaje, ¿no? De la derrota, de saber qué se hizo bien, qué nos hizo tan bien y qué se puede mejorar. Ahora, bueno, tienen ellos una gran oportunidad de jugar ante un gran rival y de seguir rompiendo límites, ¿no? Como tú bien dices, se consigue la clasificación, como ellos lo han dicho, ganando los dos primeros partidos y luego, bueno, el fútbol pues puedes ganar o empatar, ¿no? Y nos tocó perder, pero se consigue el primer objetivo y luego con la mira bien puesta en lo que viene. Bueno, y vamos a ver precisamente la agenda mundialista desde el 1. Serán dos partidos los que tengamos, ya dijimos, a las 9 de la mañana México frente a Brasil y a la 1 de la tarde en la arena de Rostov, Bélgica se enfrenta a
Japón, 1 de la tarde en la Arena Rostov. El que gane de México-Brasil irá contra el que gane de Bélgica-Japón en la fase de cuartos de final. Será el partido el próximo viernes, así que si en caso de que acceda México a la fase de cuartos de final, su partido será el próximo viernes a las 9 de la mañana. Y vamos a cambiar de tema porque este fin de semana estuvo aquí de visita en la Ciudad de México la considerada reina del fitness, gurú para muchos de los que les gusta esta especialidad, la venezolana Michelle Lewin. La diva del fitness Michelle Lewin estuvo en la Ciudad de México, donde fue la imagen de la inauguración de un gimnasio al sur de la capital, pero también convivió con sus seguidores. Durante la convivencia, Michelle platicó al respecto del gran momento que vive y la influencia que tiene en miles de personas. Estoy haciendo algo bien a pesar que lo estoy haciendo a través de un teléfono, estoy ayudando a muchas personas, le estoy llegando personas a nivel mundial. Entonces, qué rico. Para mí me da más ganas de seguir haciendo lo que estoy haciendo, me da más motivación de no parar, de seguir y de poder, como que, bueno, Dios me puso en este camino para yo poder ayudar a otras personas, entonces me he dado cuenta y eso es lo que quiero hacer. Michelle, acompañada de su esposo, platicaron de sus nuevos proyectos como el libro La Dieta del Cuerpazo, que pronto saldrá a la venta. Hacer un libro sobre mi vida, hacer un libro de que cómo yo logré este cuerpo, cuáles fueron mis errores, cuáles fueron todos esos tips que me hubiesen a mí gustado saber desde hace años para no cometer esos errores y no caer tantas veces. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un libro donde tenga toda mi información que yo sé, pero lo tenga en un libro que le llegue a las personas y que no se pierda la información. Michelle es una de las máximas referentes en el mundo del fitness y cuenta con más de 13 millones de seguidores en Instagram, donde comparte rutinas de ejercicio y planes alimenticios. Con imágenes de Jesús Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Ahí está para deleite de, sobre todo las señoras, que les gusta mucho esto de el fitness, Michelle Lewin en la Ciudad de México. Y bueno, ya para despedirme, lo sabemos, Argentina quedó eliminado el pasado sábado, cayó en un partidazo, me parece que mejor que el mejor del Mundial, superó al de Portugal frente a España, cayó a manos precisamente de los escuadra francesa, se va Leo Messi del Mundial, seguramente fue su último Mundial. Y esto sabemos cómo son de apasionados los argentinos, tanto para el festejo, lo veíamos apenas el viernes que abrazó a la guardia y la besó, también en la derrota. Así son de pocas pulgas en Argentina. Vamos a ver a qué llevó el enojo a este aficionado en Argentina. ¿Qué culpa tiene la pantalla? El pi es porque obviamente pues también remata, ¿no? O sea, le mando un mensajito a la tele ya que se estampó. Exacto. Ya pues no a la tele, sino a los seleccionados. Así las cosas en Argentina, ¿eh? Aventando por la ventana de las pantallas donde se veía el partido. Así de apasionados son, siempre lo he dicho, van al extremo, ¿no? Ya me imagino aquí aventando a 15,000 pesos a la vacina. Ah, pero esa tele ya es como de 2,500, se ve el grosor. ¿Qué se me hace que hay hot sale allá en Argentina. Solo espero que tenga hoy que ellos anden con cuidado por ahí de las 11 de la mañana. Volteen. Que pasen por un edificio, volteen hacia arriba porque no nos vaya a pasar lo mismo por acá. Es la información deportiva, muchas gracias. Gracias, Ricardo, muchas Ricardo. gracias.